esperamos en ti y pedimos tu bendición y tu dirección en todo lo que hemos de hablar ahora. Gracias, Padre, porque tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito es Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir el mensaje que hoy hemos puesto por título: subamos al encuentro con Dios. Subamos al encuentro con Dios. Cuando hablamos de subir, reconocemos que Dios está arriba de todo y que tenemos que hacer un esfuerzo para ir hacia donde Él está. Dios busca personas que se acerquen a Él. Es algo maravilloso, impresionante, el comprender que Dios quiere que seres humanos se acerquen a Él. El que habita en la eternidad, aquel que las galaxias y la inmensidad del universo no lo pueden contener en su grandeza, su majestad, su poder, su señorío. Él quiere que nos acerquemos a Él, que subamos a Él, que tengamos un encuentro con Él, que podamos hablar con Él. Eso es maravilloso. Cuando hablamos de Dios, hablamos del que nos ha dado la vida, el creador, el sustentador de todo. Hay un solo Dios, el único, verdadero, el viviente por toda la eternidad. Y estaremos mirando hoy qué nosotros debemos hacer para acercarnos y tener ese encuentro con el Dios de la gloria, el Dios del universo. Al recordar en la palabra varios encuentros de personajes bíblicos, hay uno que es muy importante, el encuentro que tuvo Moisés con Dios. Cuando Dios dijo a Moisés que subiera a él antes de entregarle los 10 mandamientos, en las tablas de piedra escribió los 10 mandamientos, pero Moisés estaba hablando con Dios, en la presencia de Dios. Y fue algo maravilloso, porque todo el pueblo pudo darse cuenta que Dios era real, que Dios podía hablar con las personas, que Dios podía informar cosas que Él quería que hicieran las personas, su pueblo. Y ese pueblo, cuando tuvo esa experiencia con Dios, pues usted ha leído o escuchado la historia, ellos temblaban, el monte Sinaí temblaba, había humos, había sonido de trompetas, de bocinas. Era algo terrible, una presencia impresionante, Dios hablando con su pueblo, pero Él había pedido que se acercaran a Él. Y ellos, al tener esta experiencia, prometieron que iban a cumplir todo lo que Dios había dicho. Muchas veces sucede así con nosotros. Tenemos un encuentro con Dios y decimos: oh Señor, a partir de hoy cambio mi vida. Pero algo sucede en el camino, algo pasa. Si la vida durara un día, 2 días, una semana después de esa convicción y entrega, pues lo más probable es que siempre seguiremos en ese deseo de caminar delante del Señor como Él nos dice. Pero algo acontece en los seres humanos, tristemente acontece que de la noche a la mañana, o a veces en un proceso de apartamiento, se van alejando de lo que Dios ha dicho. Y tenemos que volver a revivir ese encuentro con Dios. Tenemos que volver a esforzarnos para subir a donde está Dios y encontrarnos con Él, reconociendo que lo hemos dejado, que hemos apartado nuestros pies de Él. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Después de tener este encuentro tan poderoso con Dios, aparte de eso, 40 años en la presencia de Dios en el desierto, donde Él se manifestaba cada día a su pueblo, ellos hicieron lo malo. Y también eso es inconcebible. ¿Cómo alguien que ha hablado con Dios directamente puede olvidarse de Dios tan fácilmente? Es impresionante. Pero nosotros podemos ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios al castigar a su pueblo para no tenerlo que condenar junto con los impíos.
Es parte del trato de Dios. Dios no quiere castigar a nadie. Como un buen padre no quiere castigar a sus hijos, pero tiene que castigarlo cuando el hijo o la hija se quiere desviar, se quiere volver rebelde. Entonces, por su beneficio tiene que enderezarle, y a veces con medidas fuertes. Eso ha hecho Dios muchas veces, nos narra la Biblia. Pero vamos a ver una de ellas. Quiero invitarle al libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 18, versículo 1. Aquí vamos a ver, después que el pueblo se alejó por muchos años de Dios y ellos cometieron atrocidades delante de Dios, cosas terribles que Dios no imaginaba que este pueblo iba a hacer con sus propios siervos, sus profetas, sus sacerdotes. Este pueblo se había desviado y Dios levantó a un siervo, a Elías. Se le apareció al rey que en ese momento estaba reinando sobre Israel, el rey Acab. Y este rey, cuando se encontró con Elías, tuvo una gran sorpresa, una gran noticia, porque Elías, yendo de parte de Dios, se le dijo: Acab, te digo esto, no vuelve a llover aquí, ni habrá rocío en la mañana hasta que yo lo diga. ¡Qué expresión! Y él se desapareció, se fue. Dios lo mandó en algún lugar, primero al lado de un arroyo, luego donde una viuda, y pasaron 3 años y no llovió. Y el rey Acab estaba buscando a Elías por doquier y no lo encontraba. Pero Dios, después de 3 años de tenerlos allí en angustia, dice Primero de Reyes 18, verso 1: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Me detengo allí. Elías fue y obedeció, pero era terrible lo que estaba pasando. 3 años sin llover. ¿Puede imaginarlo? ¿Puede imaginar que en este estado de Nueva York dure 1 año donde no caiga agua, ni lluvia, ni rocío, ni nieve, nada de las nubes? ¿Qué pasaría con los ríos? ¿Qué pasaría con la sequía? ¿Qué pasaría con la producción? Eso sería en un estado. ¿Qué sucede si acontece esto en todo el país? 3 años que no llueva ni caiga nieve, los ríos se secan. ¿Qué usted cree que va a pasar con la población? Hoy podríamos decir: oh, si es aquí en Estados Unidos, vienen de los otros países. En este tiempo no había tal tipo de comercio. 3 años de sequía significa muchos muertos, hambre de una manera terrible, y era Dios castigando su pueblo porque se habían desviado de lo que Él les había dicho. Un castigo. Pero todo castigo por misericordia también tiene un límite. Y Dios ahora le dice a Elías: ve, muéstrate, que voy a hacer que llueva ahora. Y dice, voy a saltar al verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quién era que había turbado al pueblo? El líder. ¿Cuántas veces nosotros, los que tenemos responsabilidades de dirigir a alguien o de hacer algo, no somos lo más fiel que debemos ser con Dios y nos desviamos? ¿Cuántas veces nuestras familias han sufrido por causa de decisiones incorrectas? ¿Cuántas veces? Y aquí Elías se lo dice directamente a Acab: tú eres el que has hecho esto por haberse desviado. Acab se había casado con una mujer que no era del pueblo de Dios, con Jezabel. Esta mujer era tan terrible que había mandado a matar a todos los profetas de Jehová. Hubo alguien que escondió 100 de ellos,
pero el deseo de ella era matarlos a todos para que solamente adoraran a Baal, a dioses extraños. Y Dios estaba mirando eso que hacía su pueblo. Y dice la palabra, el verso siguiente, verso 19, envía, le dice el profeta Elías a Acab, envía pues, y ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Y entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Me detengo un momento. Pudieron ir los 850 servidores de Baal. Da a entender que cuando Dios mandó a Elías a aparecerse al rey Acab, algún tipo de fiesta en honor a esos dioses falsos había en Israel, porque estaban todos los profetas y sacerdotes de Baal allí. Y por eso ahora se da la condición para un enfrentamiento, una confrontación tremenda, donde se va a demostrar quién es el verdadero Dios. Muchas veces las personas están en la vida confundidas. Hay tantas personas que dicen que saben la verdad, que conocen la verdad, que tienen idea correcta de lo que es la vida, y se contradicen y hay confusión. Es como pasa con este pueblo. Viene el profeta y dice: ¿hasta cuándo van a estar confundidos? Algunos de ustedes creen que Baal es Dios, pues síganle a él. Otros creen que es Jehová, pues síganle a él, pero no estén en los dos, no hagan eso. Nosotros debemos definirnos. ¿A quién creemos? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién creemos que ha hecho los cielos y la tierra? ¿Quién creemos que tiene todo el poder para mover el universo? ¿Quién creemos que es el que nos mantiene con vida? Aleluya. Debemos ser claros, precisos. Debemos declarar que su nombre es Jehová de los ejércitos. Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el único Dios que existe. No podemos nosotros estar claudicando que un día sí, Dios, te amo, te busco, quiero servirte, y algo sucede en nuestras vidas que se nos olvida eso y comenzamos ahora a buscar otras soluciones y a ir a otros lugares buscando ayuda, cuando hay un solo ayudador, dice la palabra, uno solo, no hay dos, no hay 10, uno solo. Dice: Jehová es tu ayudador. El Espíritu Santo es tu ayudador. Él está contigo para ayudarte, pero tienes que ir a Él, tienes que buscarlo a Él. Dios es celoso. Dios no nos quiere compartir con nadie. Dios quiere que seamos fieles a Él. Por eso Dios está castigando a este pueblo, porque le era infiel. Aunque habían tenido un encuentro con Dios en el pasado, se habían desviado. Y Dios les llama la atención de una manera muy poderosa. Y ahora tenemos aquí que el pueblo empieza a meditar. Es verdad que se manifieste Dios, que se manifieste. Es el reto que ahora se está poniendo delante de ellos. Y dice el versículo siguiente, el versículo 22, voy a leer hasta el 24. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses
y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Sí, qué bueno. Vamos a ver ahora quién es Dios. ¿Puede imaginarse esto? Son personas que saben que hay un Dios. Hay historias que han leído, que les han contado, que dicen, oh, Dios se manifestó en el pasado. Sí, de verdad, sí. Y ahora viene un profeta y le dice, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Aquel que consuma eso que estamos poniendo en ese altar con fuego, declarará a él mismo que él es el único Dios. No habrá lugar para otro. Y lógico, pusieron primero a los sacerdotes y los profetas de Baal y de Acera a hacer el trabajo ellos. Y ellos estaban, dice la palabra, danzando, se sajaban, se cortaban, echaban sangre, danzaban delante de Baal, voceaban, Baal, responda, nos manda fuego. Y Elías se burlaba de ellos, sigan, tal vez está dormido. Tal vez se fue por ahí a hacer algo más. Quizás está muy ocupado y no los escuchaba. Y se burlaba de ellos. Porque ¿qué diosecito Baal? No existe. Y ellos habían dejado al Dios verdadero. Y ahí está el profeta de Dios esperando. Y voy a leer, dice en el versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Me detengo allí. Le pasó su turno. Quedaron avergonzados. Ahora quedaba un profeta que iba a declarar el nombre de Jehová sobre esos pedazos del buey y sobre esas cosas que él iba a preparar, y esperando todos a ver si por fin hay fuego aquí, porque tienen horas estos gritando y saltando y están heridos y nada ha pasado. Frustración total. Todo el que se ocupa de ídolos, todo el que busca estar quizás en protección con ídolos, con cosas que no son el Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra, tendrá frustración al final. No podrá conseguir nada porque no tienen poder. Es puro engaño lo que hay allí. ¿Y sabe lo que hace Elías? Elías lo primero es arreglar el altar de Jehová. Lo tenían destruido. No había nadie que buscara de Dios porque Jezabel lo mataba. Y estaba destruido. Y él lo arregló. No solamente lo arregló, dice el versículo siguiente, verso 31. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Me detengo allí. 12 piedras, porque eran 12 tribus. Luego le dice, pongan leña, échenle agua, 12 cántaros de agua a la leña hasta que corría el agua. Todo el mundo diría, uy, si no se encendió seco, ¿cómo se va a encender con agua? Ya verás. Y Elías muestra el punto más impresionante para ellos, cómo puede encenderse una leña mojada ahora. Pero había un mensaje de Dios a ese pueblo. Dice, acérquense a mí, dice Elías. Dios nos dice hoy, acérquense a mí también. Dejen esos diosesitos falsos que ustedes están buscando, a quienes ustedes están sirviendo. Acércate a Dios, que Él te está esperando. Y Él quiere manifestarse de una manera gloriosa en tu vida. Dice la palabra, voy al verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya, aleluya. Jehová es el Dios. No habían visto todavía fuego sobre un holocausto de esa magnitud. Y todo en respuesta a la oración que el siervo de Dios había declarado, porque él estaba en obediencia a Dios. Él dice aquí: para que ellos sepan que todo lo que yo he hecho es porque tú me mandaste a hacerlo. Elías no se inventó nada. Elías no se presentó donde Acab diciéndole: no va a llover por 3 años, a menos que Dios le había dicho: dile esto, que yo te voy a respaldar. Elías no se hubiera atrevido a acercarse al rey Acab después de la sequía, a menos que Dios le había dicho: ve donde el rey ahora. Requiere valentía ir donde alguien que no es muy bueno, que digamos, y está en autoridad. Puede hacer algo duro a tu vida, pero si tú tienes un mensaje de Dios, no te detengas, no tengas temor, obedece al Señor, porque el que te está mandando es el Dios del universo, y Él tiene el poder para guardar tu vida. Él tiene el poder para protegerte a ti contra todo daño que quiera hacerte el enemigo. Ve allí y confronta a quien tienes que confrontar para poder enfrentarte a esas personas que Dios quiere enviarte. No olvides, lo primero es estar delante de Él, subir a Dios con regularidad, estar en su presencia con regularidad, estar en comunión con Él regularmente, para que tú siempre puedas saber qué Dios quiere que tú hagas. Aquí aconteció, el pueblo pudo declarar: Jehová es Dios. Y démonos cuenta que decía Elías: Dios, tú eres que haces volver el corazón de ellos a ti. Y hay una palabra muy hermosa ahí: Dios está mirando nuestros corazones. Y hay corazones que se han apartado de Él, y Dios quiere hoy acercar a Él esos corazones. Dios, por su misericordia, quiere hoy hacer que salga de la sequía esa persona, hacer que se termine el tiempo del desierto de esa persona. Aleluya. Que reconozcamos que Él es el Dios del universo, que Él es el Dios del universo. No hay 2, no hay 3, no hay 10, uno solo. Cualquier religión en la tierra que no proclame el nombre de Jehová de los ejércitos, esa religión no está adorando al Dios verdadero. Es uno solo que ha demostrado que es el único que puede hacer milagros en la tierra, milagros verdaderos, poderosos. Vaya por favor al libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías termina diciendo, el capítulo 4, los versículos 4 al 6, Dios termina en este libro diciéndole al pueblo de Israel, antes de tener un silencio de 400 años, donde no le iba a decir más nada, pero Dios dice algo. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb en ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios dice
las últimas palabras del Antiguo Testamento les recuerda dos siervos que han pasado por la historia de Israel. Les recuerda a Moisés, a quien se le apareció y con quien pudo tener una manifestación gloriosa ante todo el pueblo. Y les recuerda a Elías también, que tuvo una manifestación gloriosa ante todo el pueblo. Y les dice: a Moisés les di ordenanzas para que ustedes guardaran. Y con Elías oraba que Dios iba a atraer el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Recuérdenlo, Dios quiere atraer sus corazones hacia Él. Por eso nos dice hoy: acércate a Dios, ven al encuentro con Dios, con tu Dios, con el que te pone a respirar, a vivir, con el que te da todo lo que necesitas en esta tierra. Acércate, búscalo, ten un encuentro real, verdadero, genuino con tu Creador, te dice el Señor. Que tu corazón sea entregado a Dios, que tu corazón sea puesto en las manos de tu Dios. Eso quiere el Señor en este día, que todos nosotros podamos decirle: Dios, tú eres mi Dios. Y si alguno de nosotros ha estado haciendo cosas incorrectas, es el día para decirle: Dios, reconozco que eres tú el único digno de adoración, que todos los demás son falsos, solo en ti hay verdad, oh Señor. Y ven, acércate al Señor, porque Él se quiere manifestar a tu vida también, así como se manifestó con Elías, que mostró su poder. Así quiere mostrarse en tu vida también, mostrar su poder en tu vida. Muchas personas leen la historia bíblica y la historia también más contemporánea de siervos de Dios que Dios ha utilizado para cosas muy grandes en la tierra. Y sí, uno se asombra, tremendo, wow, esa gente parece que vivía casi en el cielo. Uy, cómo Dios lo utilizó. Ellos eran iguales que tú y yo en cuanto a la humanidad se refiere, solo que habían tomado la decisión de apartarse para Dios, de tener un encuentro con Dios y quedarse delante de Dios, al servicio de Dios. Y por eso Dios los podía utilizar. Pero algo bueno es que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que cualquier persona que se dispone para Dios, Pablo le decía a Timoteo: cualquiera que se limpia de las cosas del mundo se vuelve un instrumento útil en la mano de Dios, dispuesto para toda buena obra. Por eso es que Dios nos habla a nosotros y dice: no está haciendo acepción de personas, pero está buscando a aquellos que han querido entregar sus corazones a Él de una manera verdadera, como lo hizo Elías y como Dios pide de su pueblo, que nos acerquemos a Él, porque Él quiere manifestar su poder. Hay algo maravilloso. Vemos aquí que Dios recordaba a Moisés y a Elías. Y voy a ir al libro de Lucas, por favor, Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el versículo 23. Y lo que vamos a ver ahora aquí tiene que ver con Jesucristo, que vino a la tierra. Vino a la tierra a manifestar el poder de Dios, pero también vino a la tierra a cumplir toda la ley que Dios había dado por medio de Moisés y los profetas, y también vino a explicarla correctamente al pueblo, a enseñar correctamente. Y Jesús, cuando ya está para terminar su ministerio terrenal, la Biblia dice, Él preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían: oh, que Juan el Bautista, que Elías, que algún profeta. Y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de allí Jesús comenzó a decirles a ellos que tenía que sufrir martirio como el Mesías que había sido prometido a Israel.
Y comenzó a hablarles y ellos se angustiaban. ¿Cómo es que va a sufrir, que lo van a matar, que será entregado? Muchas veces tenemos temor cuando alguien nos dice, oh, sabes, Dios dice que voy a morir ya. No, Dios, no, todavía no. Si Dios dijo, le acabó el tiempo, le acabó el tiempo. Tenemos que cumplir nuestro tiempo terrenal aquí en la tierra, aquí en este mundo. Y Jesús les hablaba a ellos. Pero algo pasó que vamos a ver ahora. En el versículo 28 dice de Lucas 9, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Me detengo allí. Jesucristo ahora invita a estos 3 discípulos a que suban al monte con él. Ellos no se imaginaban lo que iban a presenciar ese día, pero Jesús los está invitando para que se den cuenta que esta vida terrenal es pasajera, pero hay algo mucho mejor. La Biblia dice que se le aparecieron Moisés y Elías. La Biblia dice que Moisés, cuando subió a aquel monte y vio la tierra prometida, Dios escondió su cuerpo. Ellos no encontraron su cuerpo, el cuerpo de Moisés. El libro de Judas dice que Satanás estaba luchando para tocar el cuerpo de Moisés, pero ahí estaba el arcángel de Dios, los ángeles impidiendo esto. Y ahora se le aparece Moisés en gloria a Jesús. La Biblia dice de Elías que Elías no vio muerte como cualquier ser humano, sino que Dios se lo llevó en carros de fuego. Y ahora aparece Elías en gloria delante de estos 3 discípulos y delante de Jesús. 2 personas que habían tenido una salida espectacular de la tierra, ahora estaban presentes junto a Jesucristo. Ellos dirían, uy, ¿esto será un sueño? ¿Esto será una visión? Esto es algo impresionante. ¿Cómo es que están mirando a Elías y a Moisés? Y Jesús es transformado, su apariencia, sus vestidos se vuelven blanquísimos, su rostro se pone blanco, resplandeciente, y ellos son testigos de eso que está aconteciendo en este monte. El hecho de que Elías aparece nos dice a nosotros que llegará el momento cuando suene la última trompeta, dice la palabra, porque se sonará trompeta, cuando aquellos que estén en la tierra serán transformados y no verán muerte, al igual que ha pasado anteriormente. Personas que se han ido de la tierra sin ver muerte, y Elías es testimonio de esto. Y nos dice a nosotros el Señor, en esta visión, en esta aparición, que no tengamos temor, porque nuestras vidas también están guardadas en Dios. Llegará el momento donde tendremos cuerpos semejantes a ese cuerpo glorioso que Jesucristo mostró en este momento. Ellos, los discípulos, estaban presenciando la transfiguración de Cristo. Estaban mirándolo a Él. Y dice la palabra que ellos, Elías y Moisés, estaban hablando a Jesús ¿de qué? De su próxima partida que haría en Jerusalén. ¿Qué significaba ahora esa partida? Jesús a estos discípulos los ha llevado a un monte. En el monte Carmelo el Señor se apareció. En el monte Sinaí el Señor se apareció. Y ahora en este monte Moisés y Elías le dicen a Jesús, hay otro monte que es muy importante, y ese sería llamado el monte Calvario, un monte donde algo iba a pasar allí,
donde Dios se iba a manifestar, pero de otra manera gloriosa, donde Dios iba a hacer que una sola persona pagara por el pecado de todos los demás pecadores que creyeran en Él. Esa era otra manifestación que venía más adelante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y sabes algo, la Biblia dice que Jesús fue, después de esa aparición, Él fue directo a Jerusalén porque sabía que había llegado el tiempo. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que Él menospreció el oprobio. Le golpeaban, le injuriaban, lo maltrataban. Eso no es nada. Eso es menospreciar el oprobio. Cuando alguien te hace algo fuerte, malo, y tú, no me está haciendo nada. No te hace nada, te está casi matando. No importa nada. Eso es menospreciar el oprobio porque se dio cuenta a lo glorioso que venía después. Cuando una persona puede ver lo que viene después, el sacrificio no es nada. Dígaselo a los que estudian en una universidad por una carrera que es durísimo, pero miran la meta, miran la meta, miran la meta, y eso no es nada. Personas que dicen, yo necesito esto, y lo buscan. Sí, pero se están sacrificando. No importa, pero lo voy a conseguir. La Biblia dice, haz las cosas como que vas a lograr la meta. No desmayes, dice la palabra. Y tenemos que hacerlo así. Los discípulos fueron enseñados este día que en verdad, si dejan este cuerpo, hay otro cuerpo mejor que este. Es lo que dice la palabra. Hay un cuerpo que Dios tiene preparado para todos aquellos que creen en Cristo y le aman y le obedecen. Un cuerpo glorioso como este. Pero dice la palabra, voy a leer el verso 32. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta voz que dijo, este es mi Hijo amado, óiganlo a él. Ya no hay Elías, ya no hay Moisés. Una vez que Jesucristo lleva a cabo la labor en la cruz del Calvario, ya no hay otro profeta, ya no hay otras leyes que puedan opacar lo que Él ha logrado. Dice, óiganlo a Él, síganlo a Él. Está mostrando aquí que vendría el momento donde solamente una persona nosotros podríamos observar y con eso será suficiente. La Biblia dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en su nombre tenemos salvación los seres humanos, dice la palabra. Por eso ellos no vieron más a Moisés ni a Elías, solo a Cristo. Cuando tú estés en medio de una situación difícil, ve al encuentro con Dios y Dios se va a revelar a ti. Y una vez que Dios se revela a ti, el miedo se va, la preocupación se va, la angustia se va. Cada vez que tú puedes tener un encuentro con Dios, llega fuerza a tu vida. Aleluya. Aleluya. Recuerde que Jesús llama a estos discípulos después que les dijo a ellos que Él iba a morir, a padecer, a sufrir. En los versículos anteriores a esto que no leímos, Jesús decía, el que ama su vida la va a perder y el que la pierde por causa de mí la va a ganar. Diciéndole a ellos, no estén tan pegados de este mundo, de esta vida. Hay algo mejor y Él se lo demuestra.
Ellos estaban asustados, pero cuando vieron a Jesús ya cogieron fuerzas. Puede ser que tú estés hoy en día con inquietud, quizás, con angustia por algo que esté aconteciendo. Yo te digo hoy, sube al encuentro con Dios, acércate a Dios, muéstrale a Dios quién tú eres. Y aquí estoy, Señor, tú me conoces, tú sabes todo lo que hay en mi corazón. Revélate a mi vida, oh Dios, como pasó cuando Elías oró, que Dios se reveló de una manera que impresionó a todos. Tú dices, Dios, revélate a mi vida hoy. Así como hiciste con esos discípulos, te revelaste, revélate a mi vida hoy. Dios, aquí estoy, eso quiere el Señor. Yo voy a terminar en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2. Pedro nos dice algo a nosotros aquí, versículos 4 y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Repito, acercándoos a Él, que es la piedra viva. Y el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la piedra viva, pero nosotros también somos piedras vivas. Dice, acércate a Él, que se forme con ustedes un altar y puedan sacrificarle a Dios sacrificios agradables por medio de Cristo. Piedras vivas. Recuerda lo que hizo Elías cuando le tocó su turno arreglar el altar de Jehová. Él buscó 12 piedras, una representando a cada tribu de Israel. Y hoy el Señor nos dice, tú eres un representante también de mi pueblo. Tú eres alguien que se puede edificar un altar en tu vida también. Tú eres alguien que el poder de Dios puede venir a ese altar también. Tú eres alguien, tú mismo, tú misma, que puedes experimentar aquello que fue experimentado en el altar que hizo Elías. Por eso nos dice hoy, ustedes también sean edificados como piedras vivas y acérquense a aquel que es la piedra viviente, aquel que es la piedra por la que muchos han tropezado, aquel que es el único que nosotros podemos llegar al Padre mediante Él. Acerquémonos a Él. Acercarnos a Dios significa acercarnos a Cristo. Y cuando nos acercamos a Cristo, entonces tenemos acceso al Padre por medio de su Espíritu. Pero este es el día donde nosotros debemos analizar si creemos en verdad en un solo Dios, único, suficiente, todopoderoso, invencible. Nada es imposible para Él. Si ese es el Dios en que tú crees, yo te digo, estás en el verdadero. Pero si estás con ideas extrañas, que quizás Dios necesite ayuda de que alguien o algo, Dios no necesita ayuda. Pero Él, si quiere, puede usar métodos humanos. Él puede hacer lo que quiera, pero Él puede glorificarse. Él puede hacer algo que no te imaginas. Así como aconteció en aquel altar que le echaron las 12 cántaros de agua, Dios puede decirte, lo más precioso que tú tienes, entrégaselo al Señor. Recuerda, volviendo a la historia de Elías, había sequía por más de 3 años. Y Dios mandó a Elías a que echara 12 cántaros de agua. Pero lo que no hay es agua precisamente. ¿Cómo la vamos a poner allí? Dios se quiere glorificar. Después de eso vino aguaceros y vino de todo. Pero Dios prueba nuestra fe. Muchas veces a la hora de venir a Dios hay algo que nos detiene. Y Dios dice, yo quiero eso. No, Señor, eso no puedo porque es lo único. Yo lo quiero. Y es parte del sacrificio. No estoy hablando de dinero ni nada de eso. Cosas que valoramos demasiado y se vuelven obstáculos
que no nos dejan acercarnos a Dios. Piensa hoy qué cosas hay en tu vida que puede impedir que tengas un encuentro con Dios como Dios lo quiere manifestar. Un encuentro transformador. Un encuentro que te va a cambiar. No serás la misma persona. Eso quiere Dios. Que nosotros los seres humanos nos encontremos con Él y cambiemos. Ya somos diferentes. El poder de Dios viene a nosotros y nos transforma. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo que lo haga, porque Él lo quiere hacer. Es hora de nosotros ponernos en cuenta con Dios. Que nosotros miremos si estamos como el pueblo de Israel, adorando Baales y mataron a todos los profetas de Jehová. Y si nosotros hemos visto algo incorrecto, es la hora de quitarlo. Es la hora de la purificación. Es la hora del fuego de Dios sobre nuestras vidas para purificar todo aquello que no es de Él. Es la hora en que edifiquemos un altar, y el altar somos nosotros mismos. Nosotros somos la piedra que debe ser puesta para que venga el fuego de Dios sobre ella. Nosotros mismos, que quitemos de una vez y por todas esas cosas que ofenden a Dios, que hacen que Él tenga que castigar a las personas, que hacen que Él tenga que mandarle sequía, plagas y situaciones terribles. Dios quiere bendecir su pueblo. No nos dejemos engañar más por los poderes de las tinieblas que son engañadores. Busquemos a aquel que es el único verdadero. Busquemos a aquel que vino a la tierra, murió por ti y por mí y manifestó que Él es el verdadero. Manifestó que Él es Dios, que no hay nadie que se pueda igualar a Él. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a presentarle a Dios nuestras vidas. Vamos a hablarle al Señor sinceramente, con expectativa. Dios se quiere manifestar. Dios se quiere glorificar. Por eso Dios mandó a Elías a que reuniera al pueblo, que nadie se quedara sin ver lo que Dios iba a hacer. Dios quiere hoy manifestarse en tu vida, hermano, hermana. Manifestar su poder en ti. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que Dios quiere manifestarse en ti hoy? ¿Habrá un poquito de fe que puedas creer eso? Que no es solamente una historia bíblica, sino una historia de este siglo, de este año y de este día, donde serás tú la persona protagonista que Dios quiere luego utilizar por causa de tu obediencia, por causa de tu entrega y de que has hecho tu vida para Dios un templo santo donde se hacen sacrificios agradables a Dios, que es presentar tu cuerpo como culto racional, presentarte a ti ante Dios. Si tú crees que Dios lo puede hacer en ti y si tú lo anhelas, te digo, este es el día para que tú recibas de Dios ese fuego santo que va a penetrar todo tu ser y te va a transformar. Y así como el pueblo de Israel pudo decir, Jehová es el Dios, los que te rodean podrán decir, esta persona conoce a Dios, esta persona tiene aquello que yo quisiera tener, esta persona ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Lo notarán porque Dios es que se va a manifestar. Vamos a orar. Primero, muéstrate a Él. Abre tu corazón ante tu Creador. Dios te conoce, conoce tus pensamientos, conoce las intenciones de tu corazón. Dios te conoce aún desde antes que tú fueras puesto en el vientre de tu madre.
Aún cuando tú no existías, Dios buscó y te hizo existir y te dio lo que hoy tienes. Y te dice: hijo, hija, estás en la tierra y quiero usar tu vida. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Elígelo solo a Él. Elige solo al que te da la vida. Elige solo a aquel que controla la tierra, sus movimientos, que controla el sistema solar, que controla la Vía Láctea, que controla las galaxias y todo el universo. Elígelo a Él, que es el único, el verdadero. Si has estado buscando manifestación de poder en algo o en alguien que no es Dios, por medio de Jesucristo, has estado adorando ídolos como aquellos adoraban a Baal y estás perdiendo allí tu tiempo. Vas a tener frustración. Hoy es hora de decidir cambiar tu enfoque. Y los años que has vivido ya se han ido, pero los años que restan por vivir lo puedes dedicar a Dios y ver su gloria. Lo puedes entregar al Señor y Dios vendrá a ti. Tú lo buscas y Él se acerca y se da el encuentro. Sube a Dios. Eleva tu corazón a Dios. Eleva tu mirada a cosas más altas. Eleva tus pensamientos a algo más glorioso. Pídele a Dios que te revele el nivel de fe que tienes, porque Dios dice en su palabra que ha dado una medida de fe a cada uno, y con esa medida de fe quiere hacer contigo algo glorioso. Ya la tienes, solo falta que te entregues con todo el corazón a Dios, porque Él se quiere manifestar en tu vida hoy. Hoy es el día. Padre amado, Rey de gloria, santo y sublime eres tú. Altísimo, maravilloso eres tú. Eterno Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, agradecidos porque tú estás con nosotros. No nos has dejado. Tú has dicho que no nos dejarías. Estás con nosotros, aunque puedan venir situaciones. Pero Padre, en esta hora presentamos nuestras vidas. Mira cada corazón que está aquí, oh Dios. Mira a aquellos que por medio de los medios electrónicos también están conectados con nosotros en espíritu. Y ellos también, donde quiera estén, puedan recibir de ti ese poder glorioso que es transformador, y que ellos han de vivir esas vidas en tu poder y para tu gloria, mirando las manifestaciones de tu espíritu por doquier. Padre del cielo, usa esta iglesia. Usa cada una de nuestras vidas para que te glorifiques. Úsanos, Dios, que cada uno de nosotros pueda ser útil para ti, y ese fuego de tu espíritu pueda también dar testimonio a los demás de que te conocemos a ti, el único Dios viviente, el único Dios verdadero. Y que ellos puedan también conocerte y sus vidas recibir salvación y vida eterna. Nos disponemos, oh Padre. Aquí estamos. Adoremos al Señor un momento.
y sigue derramando tu corazón delante de Él. Aleluya.